la, ora- la oración para dar inicio. Ok, buenas noches, Dios les bendiga. Oramos. Señor y Padre eterno, queremos a esta hora, mi Dios, presentar nuestras vidas delante de ti, poder, amado Dios, con nuestro corazón abierto allí para expresar, Señor, lo maravilloso, hermoso, glorioso que ha sido usted con nosotros durante todo este día. Aun cuando faltan horas porque culmine, pero hasta esta hora usted nos ha sostenido. Gracias, Señor, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que hemos podido hacer a través de las fuerzas que has colocado en cada uno de nosotros, como dice tu palabra. Es usted quien coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, Señor, por mis hermanos conectados, los que todavía no se han podido conectar. También, Señor, la bendición sea igual para cada uno de todos los que vamos a estar aquí reunidos. Señor, bendiga todo este tiempo que vamos a emplear, mi Dios, para conocer, para analizar este libro, para llenarnos más de lo que usted tiene preparado para cada uno. Te damos a ti el honor y toda la gloria en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, entonces, hoy entramos al cuarto tema, que es tendencias a evitar. Vamos a leer esta parte. Eh, Iniciamos. ¿Quién se anima para la lectura? Eh, Vamos a ver, nuestro hermano Rolando, si puede. Listo. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Amén. Tendencias a evitar. Miremos a menudo a Reiner en los bosques de América, derramando su alma ante Dios por los paganos que perecen sin cuya salvación nada podría hacerlo feliz. La oración. La oración secreta, ferviente y creyente. Se encuentra en la raíz de todas las vidas personales, un temperamento apacible y ganador, un corazón entregado a Dios en la religión de la alcoba. Estos son los logros que, más que todo conocimiento u otros dones, nos capacitarán para convertirnos en instrumentos de Dios y en la gran obra de la redención humana. Hermandad de Carey Serampor. Hay dos tendencias, hay dos tendencias extremas en el ministerio. La primera es aislarse de las relaciones con la gente. El monje, el ermitaño eran ilustraciones de esto. Se excluyen de los hombres para estar más con Dios. Fracasaron, por supuesto. Nuestro estar con Dios es de utilidad solo mientras gastamos sus beneficios invaluables en los hombres. Esta era, ni con el predicador ni con la gente, tiene mucha intención en Dios. Nuestro anhelo no es así. Nos encerramos en nuestro estudio, nos convertimos en estudiantes, ratones de biblioteca, gusanos de la Biblia, creadores de sermones, conocidos por la literatura, el pensamiento y los sermones. Pero el pueblo y Dios, ¿dónde están? Fuera de corazón, fuera de mente. Los predicadores que son grandes pensadores, grandes estudiantes, deben ser los mayores hombres de oración, o de lo contrario serán los mayores apóstatas. Profesionales, desalmados, racionalistas, menos que el menor de los predicadores en la estimación de Dios. La otra tendencia es popularizar completamente el ministerio. Ya no es más el hombre de Dios, sino un hombre de negocios del pueblo. Él no ora porque su misión es con la gente. Si puede mover a la gente, crear un interés en el trabajo de la iglesia, está satisfecho. Su relación personal con Dios no es un factor en su trabajo. La oración tiene poco o ningún lugar en sus planes. El desastre y la ruina de tal ministerio no pueden ser calculados por la aritmética terrenal. Lo que el predicador es en oración a Dios, por sí mismo, por su pueblo, así es su poder para el bien real de los hombres. Así es su fecundidad, su verdadera fecundidad, su verdadera fidelidad a Dios, al hombre,
por el tiempo, por la eternidad. Es imposible para el predicador mantener su espíritu en armonía con la naturaleza divina de su alto llamamiento sin mucha oración. Que el predicador a fuerza debe deber y laboriosa fidelidad al trabajo y a la rutina del ministerio pueda mantenerse en forma y en buena forma física es un gran error. Incluso la creación de sermones incesantes e impositivos como arte, como deber, como trabajo o como trabajo o como placer, absorberá y endurecerá, alejará el corazón por negligencia de la oración de Dios. El científico pierde a Dios en la naturaleza. El predicador puede perder a Dios en su sermón. Qué bonito pensamiento. La oración refresca el corazón de la predicación, lo mantiene en sintonía con Dios y simpatiza con la gente. Levanta su ministerio del aire frío de una profesión, fructifica la rutina y mueve cada rueda con la facilidad y el poder de una unción divina. El señor Spurgeon dice, por supuesto, el predicador se distingue por encima de todos los demás como un hombre de oración. Ora como un cristiano común, de lo contrario fuese un hipócrita. Ora más que los cristianos comunes, de lo contrario fue descalificado para el oficio que ha aprendido. Si ustedes como ministros no son hombres de oración, deben ser compadecidos. Si te vuelves flojo en la devoción secreta, no solo tú necesitarás ser compadecido, sino también tu pueblo. Y llegará el día en que serás avergonzado y confundido. Todas nuestras bibliotecas y estudios son meras vacías en comparación con nuestras alcobas. Nuestras temporadas de ayuno y oración en el tabernáculo han sido días realmente altos. Nunca la puerta del cielo se ha abierto de par en par. Nunca nuestros corazones han estado más cerca de la gloria central. La oración que hace un ministerio de oración no es una pequeña oración puesta como ponemos sabor para darle un golpe agradable, sino que la oración debe estar en el cuerpo y formar la sangre y los huesos. La oración no es un deber menor, arrinconado, ninguna actuación poco sistemática, hecha de fragmentos de tiempo que han sido arrebatados de negocios y otros compromisos de la vida, pero significa que se debe dar lo mejor de nuestro tiempo, el corazón de nuestro tiempo y nuestra fuerza. No significa la alcoba absorbida en el estudio o tragada en las actividades de los deberes ministeriales, pero significa la alcoba primero, el estudio y las actividades en segundo lugar. Tanto el estudio como las actividades se renovaron y se hicieron eficientes por la alcoba. La oración que afecta el ministerio de uno debe dar tono a la vida de uno. La oración que da color y se inclina al carácter no es un pasatiempo agradable y apresurado. Debe entrar tan fuertemente en el corazón y la vida como lo hicieron los fuertes llantos y lágrimas de Cristo. Debe sacar el alma a una agonía de deseo como lo hizo Pablo. Debe ser un fuego forjado y una fuerza como la oración eficaz y ferviente de Santiago. Debe ser de esa calidad que, cuando se coloca en el incenciario de oro y el incienso ante Dios, produce fuertes agonías y revoluciones espirituales. La oración no es un pequeño hábito fijado en nosotros mientras estábamos atados a los hilos del delantal de nuestra madre. Tampoco es un pequeño decente cuarto de minuto de gracia dicho por más de una hora de cena, pero es un trabajo muy serio de nuestros años más serios. Involucra más tiempo y apetito que nuestras cenas más largas o las fiestas más ricas. La oración que hace gran parte de nuestra predicación debe hacerse mucho. El carácter de nuestra oración determinará el carácter de nuestra predicación. La oración ligera hará que la predicación sea ligera. La oración fortalece la predicación.
le da unción y la hace pegar. En cada ministerio de peso para bien, la oración siempre ha sido un asunto serio. El predicador debe ser preeminentemente un hombre de oración. Su corazón debe graduarse en la escuela de oración. En la escuela de oración solo el corazón puede aprender a predicar. Ningún aprendizaje puede compensar la falta de oración. Ni la seriedad, ni la diligencia, ni el estudio, ni los dones suplirán su falta. Hablar con los hombres por Dios es una gran cosa, pero hablar con Dios por los hombres es aún mayor. Nunca hablará bien y con verdadero éxito a los hombres por Dios, quien no ha aprendido bien cómo hablar con Dios por los hombres. Más que esto, las palabras sin oración en el púlpito y fuera de él son palabras de muerte. ¿Hasta ahí, pastor? Sí, excelente, excelente, gracias. No sé quién quiera dar una opinión de lo que han entendido. Rolando, si puedes dar una explicación de lo Pastor, que... Sí. cuando comenzamos a leer este libro, siempre pienso en las horas continuas que usted puso a partir de febrero. Ujú, ujú, Y yo me siento pues muy orgulloso y complacido que me hubiera permitido pertenecer a ese grupo. Yo sé que ahí, qué bonito que se empiece así, 24 horas continuas de oración. Y leyendo este libro, uno como que dice, uff, ujú, qué importante es la oración. En alguna ocasión, en la época de Charles Spurgeon, unos estudiantes, porque él era muy famoso en Londres, allá la iglesia donde él predicaba era muy famoso. Se decía que que el que fuera a Londres y no escuchara una predicación de Spurgeon no había ido a Londres. Hasta allá se llegó a pensar así. Y que una vez unos estudiantes fueron a escuchar una predicación y ellos llegaron antes de empezar el mensaje, antes de que empezara el culto. Y ujú, se les acercó un hombre y los muchachos le dijeron que cuál era el éxito para que fuera tan famosa esas prédicas de Spurgeon. Entonces él les dijo, vamos y les muestro el éxito. Y los llevó a un sótano. Y habían muchas personas orando, intercediendo. O sea, en cada culto ujú. había un apoyo de oración. Entonces él les dijo, mire, ese es el éxito del ministerio de Spurgeon. Ese es el éxito. Gloria a Y Dios. los muchachos le dijeron, bueno, ¿y usted quién es? Y él dijo, yo soy Charles Spurgeon. Gloria a Entonces, Dios. este libro es así. Sin oración no se puede llegar a predicar. De verdad que es una realidad y yo me siento muy contento, muy gozoso que se haya iniciado ese febrero de oración y que lo continuemos. Yo cada vez que me corresponde a mí lo hago con mucha devoción y siento que como que hay una continuidad, como que Ujú. yo recibo y sigo y entrego. Así me siento cuando oro. Amén, De verdad que me amén, complace mucho. amén, amén. Este, sí es cierto de que la oración, cuando el autor menciona la oración, tengamos en mente que no es solamente el hecho de que la oración en sí mismo sea la fuente de poder. Siempre tengamos en mente, hermanos, que cuando él menciona la oración, obviamente se está refiriendo a que ese poder que fluye de Dios, que dimana de Dios, ese poder se evidencia por medio de la oración. Es como usted conectar una, pudiéramos decir, una manguera de una toma de agua. La manguera no es la que está produciendo el agua. Si esa manguera no está conectada a la fuente, no va a producir agua. No va a fluir agua a través de ella. Entonces la oración es un medio de gracia, pero obviamente es un medio de gracia que Dios nos ha dejado y es un medio muy poderoso en el creyente, porque como dice Santiago, esa oración
del justo, esa oración de fe, esa oración eficaz, esa oración tiene mucho poder. Yo quiero que si podemos leer una cita bíblica en Hechos capítulo 6, si alguien lo tiene, del 1 al 4, Hechos capítulo 6, apoyando lo que decía el autor sobre que muchas personas están con tantas actividades, con tantas cosas y sin querer están trabajando para la obra de Dios, pero muchas veces se descuidan del Dios de la obra, de su vida de oración. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Hechos 6, 1 al 4. Aquí está, pastor. Ujú, sí lo puede leer. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok, muy bien, gracias, mi hermano Henry. Dos cosas que ellos se habían enfocado y que iban a persistir en eso. ¿Cuáles eran esas dos cosas? ¿Quién me dice? Predicar la palabra. ¿Qué dice el texto? Versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjese que primero menciona la oración. La palabra es importante. Esto va como las dos alas del avión, ¿verdad? Van de mano, como las dos alas del avión. Pero Tarde. Estoy confundida con la el fecha. ministerio de la oración para ellos tenía mayor prioridad. Mayor prioridad. No era que servir a las mesas no era importante, pero esa no era su asignación, su llamado principal. Entonces, ellos prefirieron encargar a unos hermanos de ese ministerio y ellos se iban a dedicar a, al ministerio de la oración y de la palabra. Mire qué está sucediendo hoy en día. Dios te llama como pastor, Dios te llama a cualquier área del ministerio. Eh, Obviamente hay pastores que si la iglesia por alguna razón no puede sostenerte, eh, pues entonces te ves en la obligación de tener un trabajo secular para poder proveer para tu familia. De hecho, el apóstol Pablo, él mismo decía en lo que, en cuanto a mis necesidades, estas manos me bastaron porque no quería ser gravoso a la iglesia. Eh, Pablo trabajaba y hacía casas de campaña y las vendía con el objetivo de su sustento. Entonces yo pienso que eh, un pastor que está a tiempo completo en la obra, está consagrado a esto, está dedicado al estudio, a la oración, a primero enriquecer su vida espiritual para luego dar de lo que el Señor le ha dado, compartirlo con la iglesia y llevar un pan fresco a la iglesia. Pero imagínese que este líder esté envuelto en tantas cosas y no tenga una vida de oración.
alguien decía y puso ese ejemplo, y que si, por ejemplo, una persona que tiene que predicar trabaja, vamos a suponer que trabaje en una pollera, trabaja con pollos y ese día o esa semana le toca predicar y él no ha tenido tiempo de tomar una Biblia, de meditar en el pasaje, pero se le va todo el tiempo ahí en la pollera. Cuando le llegue la hora de predicar, ¿de qué usted cree que él va a hablar? De pollo. Él va a hablar de pollo, de pata, de cocote, de mulo, porque es de eso es que está lleno. Entonces, de lo que tú estás lleno, de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Eso está claro. ¿Alguien más quiere decir algo? Hermano Jaime, Elina Veras. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios le bendiga mucho. En el capítulo 3 dice que, eh, que buscaron a varones con un buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y sabiduría. O Ujú. sea que, o sea que antes de llegar para la persistencia en la oración que se estaba señalando aquí, esos hermanos fueron buscados así. Dice, dos varones con un buen testimonio lleno del Espíritu Santo y sabiduría, que llega muy acorde al ejemplo que usted dijo ahora mismo, que si lo que hay es patica y molleja, eso es. Y, y sí, eso va acompañado con eso. Amén. Gracias, hermana Elina. ¿Alguien más quiere decir algo? Bien, vamos a... Acuerdo, Ujú. perdón, de acuerdo al tema, como se estaba hablando de que buscaron tres personas, es para para un pastor buscar o ver entre un grupo y decir a tres personas que sean llenos del Espíritu Santo, el pastor también o el líder tiene que estar ungido por el Espíritu para seleccionar a tres personas correspondientes y no poner a... Por amiguismo. Sí, exacto, o por favoritismo, o mira, yo te voy a poner a ti porque yo creo, porque nos podemos confundir un poco cuando elegimos a una persona profesional y calificada o a una persona que sea humilde y no calificada para asumir un cargo o algo, porque tenemos que darnos, tenemos que ver que si, por ejemplo, en el momento yo digo, a mí me cae bien esta persona porque tiene un doctorado, ha estudiado, ha ido a la universidad y se sabe. Por ejemplo, mi trabajo, yo no tengo un doctorado viendo y estoy transmitiendo en la iglesia. No tengo un diploma que diga que yo puedo reparar computadora, pero sí tengo un poco de conocimiento en alguna pieza y resolver los problemas. Pero no me eligieron por ser profesionalismo, sino por lo que sé. Ah, Ujú. ah, sí, sino porque vieron en mí tal vez la humildad y el entendimiento para poder hacer la labor. Porque pueda que tú pongas una persona profesional a hacer un trabajo, pero confía en su capacidad, en lo que en sí él puede ver, Ujú. pero no se está dando cuenta que él está pensando humanamente. Sí, Y algunas veces nosotros necesitamos el guía del Espíritu Santo para que
nos deje saber si estamos bien o si estamos mal. Y tenemos para eso que orar, orar Ah, y orar. amén, amén. Vamos a continuar entonces. Vamos al punto 5, oración, la gran esencial. Vamos a ver si el hermano Henry nos ayuda con el punto 5. El Hermano hermano, Henry. el hermano Henry se ausentó porque hay razonamiento y quitaron la energía eléctrica. No, no puede. Ok, ok. Nos acaban bien. Si puede continuar, entonces, mi hermano. Oración, la gran esencial. Dice, oración, la gran esencial. ¿Conoces el valor de la oración? Es preciosa más allá de todo precio. Nunca, nunca la descuides. Sir Thomas Buxton. La oración es lo primero, lo segundo, lo tercero, necesario para un ministro. Ora, entonces, mi querido hermano, ora, ora, ora. Edward Payson. La oración en la vida del predicador, en el estudio del predicador, en el púlpito del predicador, debe ser una fuerza conspicua y que impregne todo, y un ingrediente que colorea todo. No debe jugar una parte secundaria, no debe ser un mero revestimiento. A él se le da, a él se le da estar con su Señor toda la noche en oración. El predicador, para entrenarse en la oración abnegada, se le encarga mirar a su maestro, quien se levantó, quien se levantó un buen rato antes del día, salió y partió a un lugar solitario y allí oró. El estudio del predicador debe ser una alcoba, un betel, un altar, una visión y una escalera, para que cada pensamiento pueda ascender al cielo antes de que se vuelva humano, para que cada parte del sermón pueda ser perfumada por el aire del cielo y hecha en serio, porque Dios estaba en el estudio. Como el motor nunca se mueve hasta que se enciende el fuego, la predicación, con toda su maquinaria, perfección y pulido, está en punto muerto en lo que respecta a los resultados espirituales, hasta que la oración ha encendido y creado el valor. La textura, la finura y la fuerza del sermón son tanta basura a menos de que el poderoso impulso de la oración esté en él, a través de él y detrás de él. El predicador debe, por medio de la oración, mover a Dios hacia las personas antes de poder mover a las personas hacia Dios por sus palabras. El predicador debe haber tenido audiencia y fácil acceso a Dios antes de poder tener acceso a la gente. Un camino abierto a Dios. ¿Me corre, por favor, pastor? Pastor, ¿me corre el pasaje? Pastor. Bueno, es una cosa muerta y podrida. Tal oración no tiene conexión con la oración por la cual suplicamos. Estamos enfatizando la verdadera oración, que compromete y prende fuego a cada elemento elevado del ser del predicador. La, Ok, ¿dónde nos quedamos? Discúlpame, que era que estaba haciendo algo aquí. eh, bueno, inicio acá. El predicador debe haber tenido audiencia y fácil acceso a Dios antes de poder tener acceso a la gente. Un camino abierto a Dios para el predicador es la promesa más segura de un camino abierto a la gente. Es necesario repetir y reiterar que la oración, como un mero hábito, como un acto que se realiza de manera rutinaria o profesional, es cosa muerta y podrida. Tal oración no tiene conexión con la oración por la cual suplicamos. Estamos enfatizando la verdadera oración que compromete y prende fuego a cada elemento. ¿Me sube, por favor, pastor? Ese? Listo. Tal oración no tiene conexión con la oración por la cual suplicamos.
Estamos enfatizando la verdadera oración, la verdadera oración que compromete y prende fuego a cada elemento elevado del ser del predicador. La oración que nace en la unidad vital con Cristo y la plenitud del Espíritu Santo, que brota de las fuentes profundas y desbordantes de la tierna compasión, solicitud inmortal por el bien eterno del hombre, una convicción completa del trabajo difícil y delicado del predicador y de la necesidad imperativa de la ayuda más poderosa de Dios. La oración basada en estas convicciones solemnes y profundas es la única oración verdadera. La predicación respaldada por tal oración es la única predicación que siembra las semillas de la vida eterna en los corazones humanos y edifica a los hombres para el cielo. Es cierto que puede haber predicación popular, predicación placentera, predicación atractiva, predicación de mucha fuerza intelectual, literaria e inteligente, con su medida y forma de bien, con poca o ninguna oración, pero la predicación que asegura el del fin de Dios en la predicación debe nacer de la oración del texto al exordio, entregada con la energía y el espíritu de la oración, seguida y hecha para germinar y mantenida en la fuerza vital en los corazones de los oyentes por las oraciones del predicador, por mucho tiempo después de que la ocasión haya pasado. Podemos disculpar la pobreza espiritual de nuestra predicación de muchas maneras, pero el verdadero secreto se encontrará en la falta de oración urgente por la presencia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Hay innumerables predicadores que pueden entregar sermones magistrales después de su orden, pero los efectos son de corta duración y no entran como factor en el absoluto en las regiones del espíritu donde se libra la temible guerra entre Dios y Satanás, el cielo y el infierno, porque no son hechos poderosamente militantes y espiritualmente victoriosos por oración. Los predicadores que obtienen resultados poderosos para Dios son los hombres que han prevalecido en sus ruegos a Dios antes de aventurarse a rogar a los hombres. Los predicadores que son los más poderosos en sus alcobas con Dios son los más poderosos en sus púlpitos con los hombres. Los predicadores son personas humanas y están expuestas a menudo atrapados por la fuerte deriva de las corrientes humanas. Orar es un trabajo espiritual y la naturaleza humana no le gusta el trabajo espiritual y agotador. La naturaleza humana quiere navegar hacia el cielo bajo una prisa favorable, un mar lleno y suave. La oración es un trabajo humillante, abate el intelecto y el orgullo, crucifica la vanagloria y firma nuestra bancarrota espiritual. Todo esto es difícil de soportar para la carne y la sangre. Es más fácil no orar que soportarlos. Así que llegamos a uno de los males que lloran de estos tiempos, tal vez de todos los tiempos, poca o ninguna oración. De estos dos males, quizás orar poco es peor que no orar. Orar poco es una especie de fantasía, un ungüento para la conciencia, una farsa y un engaño. La pequeña estimación que ponemos en la oración es evidente por el poco tiempo que le damos. El tiempo dado a la oración por el predicador promedio apenas cuenta con la suma del agregado diario. No es infrecuente que la única oración del predicador sea al lado de su cama en su camisón, listo para la cama y pronto en ella, con quizás la adicción de algunos fragmentos de oración antes de que se vista por la mañana. Cuán débil, vana y pequeña está la oración en comparación con el tiempo y la energía dedicados a orar por hombres santos, dentro y fuera de la Biblia. Qué pobre y ruin es nuestra oración pequeña e infantil al lado de los hábitos de los verdaderos hombres de Dios en todas las edades,
Para los hombres que piensan en la oración como un negocio principal y le dedican el tiempo que le corresponde según esta alta estimación de su importancia, hace que Dios comprometa las llaves de su reino y por medio de ellas hace sus maravillas espirituales en este mundo. La gran oración es el signo y el sello de los grandes líderes de Dios y el fervor de las fuerzas conquistadoras con las que Dios coronará sus labores. El predicador es comisionado para orar, así como para predicar. Su misión es incompleta si no hace ambas cosas bien. El predicador puede hablar con toda la elocuencia de los hombres y de los ángeles, pero a menos que pueda hablar con una fe que atraiga a todo el cielo en su ayuda. Su predicación será como metal que resuena o címbalo que retiñe, para usos permanentes que honren a Dios y salven almas. Qué bueno es Dios. Gracias, Señor. De verdad que muy edificante esta parte y estimulante para vivir una vida de oración. Eh, bueno, yo pienso que esto debe servir de estímulo a cada uno de nosotros de no, de no pasar por alto estos pensamientos. El objetivo es que Dios quiere que su pueblo ore, pero que ore con fervor y que ore también con intensidad, que ore y que le dedique tiempo a ese momento de oración. Y orar es estar con el Señor, hablar con Él, sentarte un momento a conversar con Él, a derramar tu corazón delante de Él, a contarle tus problemas, tus luchas, tus pruebas, tus debilidades, tus flaquezas, tus necesidades. Y también pedirle tus deseos, lo que tú anhelas, que te gustaría ver, decírselo al Señor. Pero como hablábamos esta mañana con el hermano Alexi en el comentario, pueden haber dos personas. Imagínese que vamos a suponer en el sector donde yo vivía, Villafaro, esté lloviendo y hayan dos hombres de Dios, uno que esté clamando para que la lluvia se detenga y otro que esté dando gracias a Dios por la lluvia, porque él tiene una siembra y estaba pidiéndole a Dios que descendiera lluvia para que su cosecha no se secara. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes ustedes creen que Dios va a complacer? ¿A cuál de los dos? Los dos son hombres de Dios. Los dos están solicitando, uno para que la lluvia siga y otro para que la lluvia se detenga, porque él tiene algún compromiso o tiene una actividad o tiene algo y quiere llevar a cabo eso que tiene planeado. Vamos a ver qué ustedes piensan. Bueno, de mi parte, eso es como si yo estuviera juzgando la cosa de Dios. Y en verdad yo se lo dejaría a Dios porque nosotros oramos no para torcer el brazo de Dios hacia de nosotros. Y cuando oramos y le pedimos algo a Dios si Él en su infinita voluntad Él desea dárnoslo a nosotros y, Ujú, y quiere dárnoslo. ujú, No es porque podemos pedir algo que nunca lo vamos a tener, aunque sea bueno, porque si usted pide dinero, mucho dinero, sabemos que eso es algo nada imposible para Dios, pero es algo que Dios puede darse cuenta que si te doy todo el dinero que tú necesitas, tu corazón va a cambiar. ujú, Pero podemos pedir por la salud de un hermano y aún pedimos por la salud de un hermano, tal vez Dios te lo va a negar y tú vas a decir, pero eso no es nada malo y es verdad, pero ujú, a lo mejor Dios necesita que tú sigas orando más por él. ujú. Entonces, yo no voy a juzgar en esa parte
Esa es mi opinión. Sí, o sea, la respuesta es esa, la que tú das. Nosotros entendemos bíblicamente que al final Dios hace su voluntad. O sea, al final no es que Dios va a inclinar la balanza, porque sabemos que Dios no tiene vacas sagradas, ni tiene tampoco hijos favoritos. O sea, Dios no me ama a mí más que a ti, ni a ti más que a mí. Dios sí se agrada en todo lugar de aquellos que le temen y hacen su voluntad. Entonces, el detalle está que Dios siempre, siempre, y esto ustedes lo pueden tener siempre en mente, cada vez que Dios responde a una oración, Él lo que está es cumpliendo su propósito. Su propósito. Dios hace su voluntad en medio de su pueblo. Y aun cuando Dios no responde de la manera que nosotros esperamos, Él al final está haciendo su voluntad. Eh, Muchas veces Dios te responde una petición que, que la permite sobre tu vida, pero no es, ¿cómo decir? No es de su agrado. No es de su agrado lo que tú le estás pidiendo, pero tú estás insistiendo y él pues te lo concede, pero como corrección, como un medio de disciplina. No sé si me doy a entender, como un medio de disciplina. Y hay un texto bíblico que me gustaría que ustedes observen, que fue lo que Dios eh, le concedió al pueblo, al pueblo de Israel. Yo quiero que ustedes lo busquen ah, en el Salmo 106, versículo 15, para que ustedes vean cómo Dios muchas veces te te concede algo, pero a la vez, con eso que Él te está concediendo, te te está disciplinando con eso. Vamos a ver, quién lo lee? Amén, amén. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Oiga, ¿cómo se puede entender eso? Que Dios le dio lo que ellos pidieron. Señor, queremos carne, queremos carne. Ah, ustedes quieren carne, tengan carne. Pero entonces envió mortandad sobre ellos. O sea, esa petición que ellos les hicieron a Dios, le fue de castigo. Le fue de castigo, no le fue de bendición. O sea, Dios lo que estaba era disciplinando a su pueblo con eso que ellos estaban pidiendo. ¿Qué ustedes consideran? ¿Qué ustedes opinan? Amén, hermano. Yo quiero dar un pequeño testimonio de mí. De, bueno, primero voy a contestar lo que usted acaba de decir. A mí también me ha pasado eso y yo pienso que casi a la mayoría de todos siempre pedimos algo y no de la voluntad de Dios y dice, toma, y uno cree que viene de él y realmente no es así. Pero en el caso mío, esto yo lo he dicho como 3 veces, con esta van a ser 3 veces, y lo doy como testimonio. Yo no recuerdo realmente cuando yo empecé a orar. Yo creo que yo fue de tan poca edad que no recuerdo, yo oraba, pero no sabía que era la oración y no sabía que era una oración que yo hablaba con Dios. Entonces, eh, yo leía mucho la Biblia, entonces
esto me da nostalgia porque para mí ha sido, he aprendido dos o tres cosas que no, que el Señor me lo ha dado a entender de un tiempo para acá, y es que me recuerdo de un versículo que dice en la Biblia, como que el Señor sabe todo lo que nosotros necesitamos. Y yo no aprendí a pedir para mí, nunca. Yo ni tampoco pedía la oración a nadie. Y, y el Señor después me fue mostrando de un tiempo para acá que sí, que yo puedo pedirle también a Él para mí. Y, y que también le puedo pedir a cualquiera, a un hermano, la oración, porque yo nunca la pedía para mí, no. Para mí no. Eh, el salvavidas, yo estaba como los marineros solitarios en el mar. El otro se estaba ahogando, yo veía un barco a lo lejos, y que eso también después entendí que era algo que me hacía daño a mí, y que hasta podría, después yo dije, Señor, perdóname porque yo nunca lo hice con intención, yo no estoy pecando en el sentido de que yo creo que yo no necesito oración porque yo esto, porque tú, no, Señor, es que yo he sido más que satisfecha por lo que tú me has dado toda la vida. Y, y yo estaba como esos marineros que estaban allá, que veían al otro, y yo le tiraba el salvavidas a ellos, y yo no importaba si yo tenía, si yo me estaba jugando. Entonces después el Señor me ha mostrado un tiempo para acá que sí, que yo puedo decir, pedirle, y he estado practicando eso. Le doy gracias al Señor, al pastor Jonathan y a su ministerio. Y ¿por qué? Porque a través de que, porque yo siempre tenía como esa inquietud, oraba de tarde, oraba, pero lo hacía sola, y había muchas cosas que yo no sabía. Y de verdad, sí, mi hermano, a mí me ha ayudado a pedirle a Dios por mí, y estoy muy agradecida por él porque me enseñó de que sí, que yo puedo pedirle por mi salud mental, por mi salud espiritual. Yo antes no pedía para nada de eso, y el Señor me mostró eso. Amén. Amén. Gracias, Lina, por compartir ese testimonio. La hermana Wendy que tiene la mano levantada. Adelante, Wendy. Hermana Wendy, adelante. Aló, ¿me escucha, pastor? Soy Ah, el Dios le... esposo. Sí, adelante, hermano. Sí, quería compartirle un concepto de lo que es la oración. Un libro que estoy leyendo justamente de Gregory Hodgin dice, la oración es un diálogo transparente, es una conversación con Dios en la que nos dirige a Él y Él de forma silenciosa se dirige a nosotros. Y la oración la llevamos en 4 tipos: en adoración, en confesión, en gratitud y en súplica. Entonces, también estaba revisando la parábola en Mateo, en Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto, donde Jesús nos explica que debemos ser constantes en la oración, no decaer. Eso, pastor, si usted nos podría explicar sobre esa parábola de la viuda y el juez injusto, en la que Jesús nos explica cómo tiene que ser nuestra oración. Y desde el púlpito, la oración nos lleva a ser transparentes en nuestra enseñanza, que incluso se puede utilizar para corregir al pueblo de Dios. Amén. Amén. Muy buen pasaje. Hace referencia que Jesús enseña utilizando este pasaje sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Am, Hay algo importante que debe tener todo creyente a la hora de orar.
y es que la oración no es un asunto como puse esta comida en en el microwave, le puse 2 minutos y ya está. Muchas veces Dios responde de esa manera, que te puede responder aún antes de tu clamar, pero a veces el Señor prueba nuestra fe y, y- y debemos ser perseverantes en la oración, debemos ser constantes. Muchas veces Dios no te responde a la primera vez que tú clamas. Yo he clamado por cosas durante años, durante años. He clamado por cosas y he visto la respuesta después de muchos años después. Entonces, eh, al final, como decíamos al principio, Dios lo que está haciendo es cumpliendo su propósito. Dice la Escritura que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad. Eso está en Primera de Juan 5:14. Si, no sé si Rolando lo puede buscar. Primera de Juan 5:14. Si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, entonces entendemos de que Dios se agrada de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú tienes que, cuando vas delante de Dios, ir creyendo. Y esa fe te ayuda a ser constante, que tú dices, yo no me voy a dar por vencido, voy a seguir clamando hasta ver la mano de Dios. El hermano, por ejemplo, eh, el hermano Jorge Vaca, que está clamando por su hija, el hermano Jaime, que clama siempre por su hija, que no pierdan la esperanza, que no se desalienten por nada, por más oscuro que vean el cielo, sigan clamando, que en el momento que usted menos piense, puede ver la respuesta de Dios. ¿Cuándo? Nosotros no sabemos, no podemos determinar eso. Ahora, de que si Dios al final cumplirá su voluntad y responderá conforme a su voluntad, Él lo hace. Así como el ejemplo que yo les puse de los 2 hombres, uno que clamaban para que Dios enviara lluvia y otro para que Dios la detuviera. Tanto al uno como al otro Dios los escucha, pero al final Dios obra conforme a su voluntad. Nosotros no determinamos eso. Eso es obra de la gracia de Dios. Pastor, algo más Ujú. que quiero añadir. Sí. También muchas veces eh, creemos que la oración tiene que ser elocuente. Y Ujú, es una equivocación muy grande. Es una oración fingida, pastor. Entonces, ujú, debemos ser, como le digo, ser naturales, sencillos, para que dice que las bendiciones están en el cielo y la única manera de que esas bendiciones vengan a nosotros, el Señor necesita de nuestra oración, que es el camino perfecto para que el Señor nos haga llegar sus bendiciones de acuerdo a su voluntad. Y sí. es de eso. Eso es así, hermano. Mira, usted puede ser gago, usted puede ser media lengua, como nosotros decimos, media lengua, puede ser mudo, puede ser. Y si usted lo clama a Dios de corazón, con su corazón, porque Ana no emitía palabra, la Biblia dice que ella solamente movía los labios. Y Dios escuchó el corazón de ella, su clamor interior. A veces usted está delante de Dios en oración, que usted no está ni siquiera emitiendo palabra, pero usted está orando ahí con la mente, con su corazón. Usted va en su vehículo manejando y usted va orando, Señor, guíame, A lo Señor. profundo. Y usted le va clamando a Dios con el corazón. Entonces, esto no se trata de la elocuencia, porque ni siquiera ni la predicación ni la, ni la oración es un asunto externo.
meramente, no es un asunto del corazón, es un aspecto del corazón. Usted puede ser un elocuente predicador y lo que está haciendo lo está haciendo perfecto, pero con una motivación pecaminosa, porque quizá en su corazón lo que está eh, el llamar la atención, el proyectarse a sí mismo, el querer ser famoso, el querer tener mucho view y mucho aplauso. ¿Tú ves? Entonces, todo es un aspecto del corazón. Por eso el único que conoce el corazón del hombre, el único, es Dios, nadie más. Yo no puedo determinar ah, quién lo hace o no lo hace de corazón, porque solamente Dios lo conoce. Solamente Dios conoce el corazón. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, hay aparatos que te miden la presión arterial. Otros te miden la temperatura de tu cuerpo, la fiebre, a qué temperatura tú tienes en tu cuerpo. Pero no existe un aparato para medir realmente y conocer profundamente el corazón del hombre. El corazón del hombre, el profeta Jeremías hace una pregunta y dice, ¿quién lo conocerá? Vamos a ver qué dice Jeremías 17:9. Oiga lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es Dios que está hablando allí. Y dice, ¿quién lo conocerá? Es una pregunta. ¿Quién conoce el corazón? Dice, Dios mismo responde. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo los corazones. Mira, hermano, el corazón del hombre solamente Dios lo conoce. Usted puede quizá tener ciertas percepciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo que una persona habla, usted dice, esta persona como que orgullosa, o esta persona está haciendo esto de manera ficticia, pero realmente el fondo, el trasfondo de lo más recóndito de su corazón, eso solamente lo conoce Dios. Y yo le voy a poner este ejemplo ya para finalizar, porque ya se nos ha ido el tiempo. Ananías y Zafira, todos en la iglesia estaban dando la era apostólica. Había un gozo, dice que todos los hermanos tenían las cosas en común. Y dice que Ananías y Zafira, nadie les dijo a ellos que dieran eso, ni que prometieran, pero ellos quisieron vender la heredad. ¿Y qué hicieron? Bueno, ellos pensaban como que iban a engañar a Dios, no sé, Dios no puede ser burlado. Ellos la vendieron en un precio, es como que usted venda una casa en $100,000 y usted diga, como me han dicho personas, ay pastor, yo quiero que usted ore para que se venda esto, que si se vende, pues voy a dar una ofrenda para la iglesia. Y resulta que nosotros oramos y al tiempo, pues, viene un comprador y se vende. Pues la persona se olvida de su promesa. Lo que le quiero decir es que así es el ser humano. Cuando la gente no tiene el dinero, dice que el dinero es de Dios, pero cuando lo tiene en la mano, dice que el dinero es suyo. Entonces, eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos vendieron la heredad en tanto, pero sustrajeron del precio. Pero el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro y le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea, eso era tuyo. Tú puedes hacer con tu dinero lo que tú quieras, pero no, tú no has mentido a los hombres, tú has mentido a Dios. Entonces ahí es donde está el detalle, hermano.
en nosotros hacer promesas incumplidas, tenemos que cuidarnos de eso. Hay gente que son muy ligeros de lengua y a la hora de prometer siempre están diciendo, yo pastor, cuente conmigo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero del dicho al hecho hay un gran estrecho. Entonces, pidámosle al Señor sabiduría y que Dios nos ayude y no, nos dé un corazón sencillo y temeroso para vivir para Él. Dios le bendiga a mis hermanos. No sé si alguien más quiere decir algo. Pastor, usted me mandó a buscar la cita primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ujú. Sí, pedimos conforme a su voluntad. Ahí está ese detalle. Eh, Pastor, sí. y la otra cosa es, como te hice una pregunta, que, eh, que, que uno estaba orando para que siguiera lloviendo y el otro estaba orando para que se parara la lluvia. Si el que siguió lloviendo, si siguió lloviendo y el que estaba orando para que siguiera lloviendo, como en el momento humanamente Dios le había dado le concedió el deseo de que siguiera lloviendo para que sus frutos se llenaran bueno, cogiera el agua que necesitaran, el corazón podía cambiar y dice, mira, oré por Dios y para que la lluvia siguiera y así se quedó. Ujú, ujú. Entonces, Sí, entonces el otro lado puede decir humanamente, yo oré, pero mi oración no fue contestada. No sé si oré mal y ahora no paró de llover. Y yo que queriendo que se parara de llover. sí. Hubo una vez que una hermana se me acercó y me dijo, ay, pastor, yo estoy muy triste. Yo le digo, ¿qué le pasa, hermana? Me dice, yo no sé qué es lo que pasa. Dios bendice a todo el mundo, menos a mí. Oiga, que ella sentía como que Dios no le escuchaba, que Dios bendecía a todo el mundo. Y yo le dije, mire, mi hermana, el hecho de usted estar viva, de estar con vida en este mundo, ya es una bendición de Dios. Comience por ahí a darle gracias. Lo otro, ya esas son añadiduras que Dios da conforme a su voluntad. El hecho de tener salud, pastor, el hecho de tener salud es la super bendición. Claro, claro, eso es así. Señores, si puede orar entonces, Rolando, para despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, Señor. No hay manera de llegar a ti sino con Cristo, Señor, porque somos pecadores, Señor. Gracias por tu palabra hoy, gracias por esa enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, por habernos dado un espíritu de entendimiento, una mente abierta a tu palabra, Señor. Gracias porque hoy, una vez más, evidenciamos lo importante que es la oración detrás de un buen sermón, de una prédica, Señor. La oración. Enséñanos, Señor, a ser hombres de oración. Gracias, Señor, te damos por las personas que asistieron. Gracias te doy por mi pastor Jonathan Stubb, porque tú lo usas de una manera poderosa, Señor, porque tu misericordia es grande con nosotros, Señor. Gracias te damos por este día que ya está terminando, Señor, y que estamos en nuestros hogares y nos cuidó en el día, Señor. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor, por siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Señores, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y voy a tener que salir de una vez porque tengo que hacer algo. Dios les Que, bendiga. Gracias, pastor. amén, amén.